Bueno, hola a todos, vamos a esperar 2 minutos más por si alguien entra y ya arrancamos. Si quieren aprovechar, alguien quiere aprovechar a hacer alguna pregunta. Bueno, veo que no. No, hoy lo que vamos a ver es en la unidad número 8, que es capacidad. Vamos a empezar con atributos de la persona y vamos a ver en específico la capacidad. ¿No empezaron a ver comienzo de la existencia ya? ¿Persona humana tienen que haberlo visto o lo verán? Ah, bien. No sé si lo habrán dado ya, persona humana, no me fijé en el cronograma, pero hoy ya tenemos que arrancar con atributos. Bien, avísenme si tienen alguna pregunta, así ya después arrancamos. ¿Alguien se quedó la vez pasada, la clase pasada sin entrar? No, porque me dijeron que no, que al final eso es como automático, van entrando y saliendo, como anulan la sala de espera, no hace falta que yo esté pendiente de agregar gente. Bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando, así se liberan pronto. Ya les decía entonces que lo que tenemos que empezar a ver hoy es los atributos de la personalidad, y en específico vamos a empezar a ver a la capacidad. Yo lo que asumo es que ya vieron algo de persona humana, del comienzo de la existencia, que ahí hay todo un tema acerca de la interpretación del código, de cuándo se tiene y el inicio de la persona humana, y bueno, obviamente que tiene un montón de consecuencias en virtud de los efectos jurídicos que tiene, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con los atributos. Yo les voy a compartir un PowerPoint como la otra vez para que vayamos... en los videos, claro. Sí, seguro que Walter habló del tema. A ver, les voy a compartir pantalla, por favor, avísenme. A ver. Ahí tengo inhabilitado. Esperen un segundo que voy a pedir. Ahí me pasó la... Bien. Bárbaro. Por favor, avísenme entonces si se ve. ¿Se ve ahí que estoy compartiendo? Bárbaro. Bien. Por favor, cualquier duda que tengan me van interrumpiendo o me van poniendo en el chat. Yo a veces que el chat no lo veo, preferiría que se habiliten el micrófono y que hagan preguntas. Eso por ahí es más dinámico, ¿sí? Bien. Ya les decía, entonces, como ustedes empezaron aparentemente a ver a la persona humana, hoy tenemos que ver los atributos de la personalidad, ¿sí? Que son todas aquellas cualidades, características que hacen a la persona, al sujeto, y que obviamente son diferentes en cada persona y que individualizan a la persona, ¿sí? La distinguen de todas las demás. En cuanto a qué tipo de persona, no solamente la humana tiene atributos de la personalidad, más allá de que ustedes ahora no han visto todavía personas jurídicas, que igualmente algo dijimos la clase pasada, que era ese conjunto de personas que se agrupan con determinados fines, y hacen que ese sujeto diferente a los que lo integran tenga una serie sean como un centro de imputación de normas. Bueno, esa persona jurídica también tiene sus atributos. Ahora van a ver, cuando veamos en particular cada uno de los atributos, qué repercusión tiene o puede tener una persona jurídica. Bien. Empezamos entonces con el concepto de los atributos de la personalidad, que ahí va, como ven en el Power, dice que son las cualidades inherentes a la persona, las condiciones que hacen a la esencia misma del concepto de personalidad en el sentido jurídico. Obviamente que si falta alguno de estos atributos, ya no podríamos hablar de persona, por eso se habla de que son cualidades inherentes, son necesarias, indispensables para hablar de persona, tanto a veces de persona jurídica como de persona humana.
Obviamente que lo que van a ver más característico es en la persona humana, pero ciertos atributos, como les dije, tienen sus consecuencias en la persona jurídica también. Acá, como dice Sox, dice, los atributos califican a su persona desde la individualidad, es lo que yo les decía, distinguen a una persona de otra. Por eso, cada uno de esos atributos que vamos a ver ahora son diferentes en cada persona y son necesarios que estén, digamos. Ahí van a ver los caracteres, que es importante que los estudien para saber cómo, después en cada atributo, cómo se refleja. Ahí dicen que son necesarios, no se concibe una persona sin un nombre, sin un domicilio, sin la capacidad, que ahora vamos a ver también qué es. Son innatos porque se adquieren por la persona desde el mismo momento de que nace, ya sea si es una persona humana desde el momento que comienza a existir, o si es una persona jurídica del momento de su creación. Acá, bueno, hay algunos atributos que hay autores que dicen, bueno, no nacen con la persona, sino que aparecen después, como el patrimonio, como el tema del nombre, que hasta que no se inscribe la persona no tiene nombre, pero lo cierto es que surgen con la persona misma. Son vitalicios porque se tienen durante toda la vida de la persona, desde que nace, o desde que comienza a existir, para hablar en términos jurídicos, hasta que la persona finaliza su existencia, ¿sí? Son inalienables, ¿y esto qué quiere decir? Que no pueden ser comercializados. Yo no puedo vender mi domicilio, vender mi nombre, vender mi capacidad. No hay posibilidad de comercializar, uy, se me fue la anterior, de comercializar con esos atributos, ¿sí? Tienen otra esencia, digamos. Son imprescriptibles. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes todavía no vieron prescripción y caducidad, lo van a ver mucho más adelante, pero lo que quiere decir es que no se pierden ni se adquieren por el transcurso del tiempo, ¿no? No se trata de atributos que puedan adquirirse por el mero transcurso o finalizar porque los dejo de usar, no, para nada. Son únicos porque en principio yo puedo tener uno solo de cada uno de los atributos, más allá de que ustedes van a ver que hay ciertos atributos que pueden llegar a tener más de una vertiente, por así decirlo. Por ejemplo, van a ver que el nombre, obviamente que es único, es el que se nos da al momento de inscribirnos en el registro, pero a su vez puede ser que esa persona tenga un seudónimo que se utilice para ciertos aspectos de su vida, o otro ejemplo es el domicilio general, en donde yo tengo mi centro de vida, va a ser uno solo. Ahora, puede ser que para ciertos supuestos yo constituya un domicilio específico para un tema procesal o en un contrato, entonces ahí tengo un domicilio solo a ciertos efectos. Pero cuando hablamos del atributo de la persona, hablamos del domicilio general, ¿sí? Como atributo va a haber uno solo, puede ser que tenga otras circunstancias que hagan a otro tipo de consecuencias. Bien, eso en cuanto a los caracteres, para que ustedes ubiquen de qué estamos hablando cuando hablamos de atributos. Y después está el tema de cuáles son los atributos. Yo ya algunos les fui mencionando, ¿no? La capacidad es la esencia de los atributos, ya ahora lo vamos a ver de qué es. El nombre, el estado civil es un atributo de la persona, si soy casado, si soy soltero, si soy viudo, es decir, si tengo hijos, no tengo hijos. Ese estado, esa situación que ocupa la persona en la familia es un atributo de la persona. También el domicilio, que ya lo mencionamos como atributo de la persona, el patrimonio y los derechos personalísimos. Acá estos dos últimos que les menciono, si bien muchos autores los consideran atributo de la persona, hay ciertos autores que no. Por ejemplo, Saux no considera que sean atributos. Por eso acá se los pongo como supuestos cuestionados. El patrimonio, ustedes van a verlo también más adelante, es el conjunto, es la universalidad de bienes que tiene una persona, tanto bienes como, digamos, activo, pasivo, todos los derechos y cosas de contenido patrimonial son el patrimonio, constituyen el patrimonio, como universalidad, no como contenido individual, ¿sí? Como universalidad. Ahora, lo que plantea el autor o varios autores, ¿no? Es que hay personas que no tienen patrimonio, no tienen ningún tipo de bien, y no por eso no son personas. Entonces,
digamos, el tema de que en qué momento tomamos con el atributo. Al momento de nacer no tenemos normalmente un patrimonio. Bueno, lo cierto es que muchos autores lo tratan como, digamos, como un atributo de la persona porque es la potencialidad de tener esos bienes y esas cosas. Lo cierto es que es la potencialidad, entonces no importa que hoy día no tenga bienes, sino que es un atributo que puede ser llenado en cualquier momento, por decirlo de alguna manera. Y los derechos personalísimos, que son, como se acuerdan cuando vimos la clase pasada el tema de los derechos subjetivos, son un tipo de derechos subjetivos, pero que son, digamos, inherentes a la persona, son de tal importancia para la persona que constituyen la categoría de derechos personalísimos. Muchos de ellos están consagrados en la Constitución Nacional. Van a ver que se habla, cuando habla de derechos personalísimos, hablamos de derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad física, psíquica, a la identidad, a la intimidad, es decir, son derechos tan esenciales que constituyen estos derechos personalísimos. Más ahora, con lo que yo ya les había comentado de la constitucionalización del derecho privado y todas las consecuencias que ello tiene, la importancia de estos derechos, digamos, constituyen esta categoría tan importante. Ahora, algunos autores no lo tratan como un atributo de la persona, sino que lo diferencian. Una cosa son los atributos, que son los que individualizan al sujeto, y otra cosa diferente, dicen, son los derechos personalísimos, que son derechos subjetivos con todas las cualidades de los derechos subjetivos. Derechos subjetivos, obviamente, de la importancia de la que estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Ahora vamos a empezar con la enumeración de los derechos. Ahora yo les voy a hacer una enumeración y distinguir, digamos, los derechos, los atributos de la persona, y vamos a entrar en capacidad. Después van a tener clases aparte para los otros atributos. El tema de la capacidad es lo que vamos a ver más tarde, es la aptitud que tienen todos los sujetos, las personas, de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Esto es lo que se llama la capacidad de derecho, y es lo que yo les decía recién cuando les hablaba de que la persona es un centro de imputación de normas. No solo la persona humana, sino que también las personas jurídicas, las sociedades anónimas, las fundaciones, todas esas personas jurídicas también tienen esa aptitud, esa potencialidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es el fundamento de la subjetividad. ¿Por qué nosotros le reconocemos a la persona humana, a la persona jurídica, el carácter de sujeto de derecho? Precisamente tenemos que reconocer esta capacidad para poder tener todos los efectos jurídicos que se reconocen en el código. Cuando se habla de atributo de la persona, normalmente solo se hace referencia a la capacidad de derecho, esta aptitud, esta potencialidad de adquirir los derechos. Ahora, van a ver que algunos autores lo que dicen es, bueno, la capacidad tiene dos facetas, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Y la capacidad como atributo de la persona, dicen, contempla a todos esos aspectos, no se puede dividir la capacidad más allá de que en los hechos se haga. Digamos, algunos dicen, como atributo comprende todos los aspectos de la capacidad. La capacidad de derecho es la que yo les decía, obviamente que le tenemos que reconocer al sujeto, a la persona humana, a la persona jurídica, esta aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, para poder estar en el ámbito jurídico, pero a su vez hablamos de capacidad de ejercicio, y esto es la consecuencia fáctica de la capacidad, es decir, el poder ejercer esos derechos y contraer obligaciones, el desplegarse en el ámbito jurídico. Esta capacidad de ejercicio, obviamente que cuando hablamos de capacidad de derecho, en los términos en los que estamos hablando, ustedes entenderán que no podemos desconocerle a nadie esta capacidad de derecho, ¿sí? No podemos hablar de una persona humana o de una persona jurídica que no tenga capacidad de derecho, de adquirir los derechos. Ahora, en el ámbito del ejercicio de los derechos, existen ciertas limitaciones, porque hay personas que no van a poder ejercerlo y tienen que actuar a través de un representante, o por medio de una persona que lo va a ayudar. Es decir, esto es el aspecto de la capacidad de ejercicio, ¿sí? No ya de la capacidad de derecho, que ya dijimos no puede estar limitada de ninguna manera.
La capacidad de ejercicio sí puede estar limitada en virtud de necesidades propias del sujeto, que ahora vamos a ver en qué casos y de qué manera. Pero lo que yo quiero que entiendan es esta distinción entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, y que nunca le podemos desconocer a la persona la capacidad de derecho en su plenitud, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Después tenemos otro de los atributos de la persona, que es el nombre, es la manera de identificar a la persona, tanto a la persona humana como a la persona jurídica. En este caso no van a haber ningún tipo de distinción en cuanto al concepto en persona humana y en persona jurídica. ¿Por qué? Porque es la forma de individualizarla. Ahora, hay una característica muy especial que tiene este atributo de la persona, este nombre, que es que es una institución compleja. ¿Por qué? Porque no solo es un derecho y un atributo de la persona, sino que también es un deber. Es decir, yo tengo que poder identificar a esa persona en el ámbito jurídico, en el ámbito social, tengo que poder saber cómo se ubica, cómo se identifica a esa persona. Eso es por eso se dice que es un derecho, pero a su vez es un deber. Y de hecho, el Código Civil y Comercial recepta este concepto que ya había sido establecido en la Ley de Nombre, que dice que en el artículo 62, que ahí tienen transcripto, que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. Después van a ver, en una clase aparte, qué características tiene que tener el prenombre, cómo se compone, quién lo elige. Esas son todas cuestiones que van a ver en una clase aparte y que están específicamente determinadas en el Código Civil y Comercial. Pero lo cierto es que tienen que saber que es un atributo porque necesariamente una persona tiene nombre, ¿sí? Yo tengo que poder identificarla, y que tiene este aspecto, digamos, distintivo de otros atributos, en el sentido de que es un derecho y a su vez es un deber. Después tienen el estado civil. El estado civil, yo algo les dije, que es la posición que la persona ocupa en la familia, es el modo de estar de la persona en la familia, y van a ver que el concepto de Rivera es el estado de la familia, es la posición que ocupa el sujeto con relación a la familia, que actúa como causa de relaciones jurídicas cuyo contenido son deberes y derechos generalmente recíprocos. ¿Por qué? Porque el estado civil me va a generar derechos y deberes, ¿sí? Van a ver que la responsabilidad parental no solo se le reconoce al quien ejerce la responsabilidad parental ciertos derechos, sino también tiene que cumplir con ciertos deberes. Eso hace a el Estado civil. Después van a ver en una clase en específico que el Estado civil se compone de dos aspectos, que es el título de Estado y la la posesión de Estado. El título de Estado vendría a ser el aspecto digamos, de aquello que se le da, digamos, el documento que comprueba ese estado jurídico, ese estado civil, por ejemplo, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, digamos, que me da ese título. La posesión de Estado tiene que ver ya con una cuestión fáctica, es decir, cómo esa persona ejerce esos derechos derivados de ese estado civil, porque puede ser que la persona trate a la persona como un hijo, a un sujeto como un hijo, pero no tenga ese título porque no sea el padre, digamos, consanguíneo, digamos, que no tenga ese título. Entonces, eso también a veces difiere en los hechos, ¿sí? Después tienen el domicilio es otro de los atributos de la persona, que también van a ver en una clase aparte, pero es el lugar donde la persona tiene el centro de su vida, tiene el centro, van a ver que ahí dice el centro o sede jurídica de la persona para la producción de los efectos jurídicos. Y yo ya les dije algo al inicio, en el sentido de que este atributo cumple con el carácter de ser único. Yo tengo un solo domicilio general, pero es posible, y se da mucho en los hechos, que yo a su vez tenga otro tipo de domicilios para ciertos efectos jurídicos. Por ejemplo, que en un contrato de locación yo constituya un domicilio al solo efecto de ese contrato de locación. Entonces, no es que yo cambio mi domicilio general porque sigue siendo el mismo, pero a los efectos de ese contrato yo voy a tener el domicilio que ahí constituí. Por eso se habla de que puede tener otro tipo de repercusiones, pero el domicilio como domicilio general y como centro y sede jurídica siempre es uno solo, ¿sí? Van a ver en una clase aparte cómo yo determino el domicilio de la persona, cómo se produce algún tipo de cambio, y existen algunos supuestos en que digamos, se presume que la persona vive en ese lugar,
por estar cumpliendo, por ejemplo, funciones políticas y demás, entonces, digamos, de prima facie se presume que en ese lugar va a residir la persona, pero en principio el que elige el domicilio general, el centro de imputación o sede jurídico, es la propia persona, obviamente. Y en las personas jurídicas, el tema del domicilio, obviamente que no tiene ningún tipo de cambio. No les dije que cuando hablamos de estado civil, obviamente que no estamos hablando de una persona jurídica, que no tiene estado civil, no es un soltero casado, pero sí una persona humana. El tema del patrimonio, que era lo que yo les había dicho, que era uno de los supuestos cuestionados, que es el conjunto de los bienes de una persona, y obviamente que son los bienes que tienen, cuando hablamos de bienes, hablamos de cosas y de derechos, y hablamos de los bienes que no tienen, que tienen contenido económico. ¿Por qué? Porque los que no lo tienen, los que no tienen apreciación pecuniaria, que yo no puedo plasmar en dinero, van a estar fuera del patrimonio. Por ejemplo, todos los bienes o derechos extrapatrimoniales, que algo mencionamos en la clase pasada. Y ahí van a ver que yo puse, toda persona tiene un patrimonio, más allá de la composición de ese patrimonio, que puede estar en cero o puede tener bienes, el tema de tener un patrimonio es lo que hablamos. Y el tema de los derechos personalísimos, que ahí van a tener el concepto, ya algo les adelanté, que se trata de derechos subjetivos, son prerrogativas de contenido extrapatrimonial, son inalienables, perpetuos, oponibles a todos, y que corresponden a toda persona en su condición de tal, de las que no puede ser privada por acción del Estado ni de particulares, porque ello implicaría un desmedro o menoscabo en la personalidad. Fíjense la importancia de estos derechos personalísimos, y que lo marca Kemmelmacher de Carlucci, en el sentido de que nadie puede, digamos, afectar esos derechos personalísimos, porque eso ya afectaría a la persona misma, a la personalidad misma. Eso en cuanto a los atributos, y ahora vamos a ingresar entonces en el otro tema, que es el tema de la capacidad. ¿Tienen alguna pregunta de los atributos? De todas maneras, tengan en cuenta que van a ver una clase en específico de cada uno de esos atributos que vimos. Bien. Vamos entonces a empezar con la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, ahí van a tener el concepto que establece Sox, que dice, es el atributo fundante de la personalidad y que califica y justifica el concepto jurídico de persona como sujeto de derecho y centro de imputación de normas. Acá es los conceptos que ya vimos, pero fíjense la importancia que tiene la capacidad para la persona, que se habla del concepto fundante de la personalidad, es lo que le da sentido también a todo lo que estamos estudiando. Obviamente que cuando hablamos de esto de capacidad, como ya les dije, aplicas tanto a personas humanas como a personas jurídicas, ¿no? Y ahí tienen el Código Civil y Comercial de la Nación, lo establecen 2 artículos para conceptualizar en primer lugar a la capacidad de derecho y después a la capacidad de ejercicio, que en el Código de Vélez van a ver que se la denominaba capacidad de hecho. El artículo 22 dice: la capacidad de derecho, que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Es decir, yo no puedo ser privado de la capacidad de derecho en general, porque eso implicaría violar la propia personalidad, sino para realizar determinados actos o, digamos, para ciertas cuestiones el derecho puede establecer algunas limitaciones, no una limitación en general, ¿sí? Por ejemplo, una prohibición entre cónyuges de contratar para ciertos actos. Porque en este caso sería, digamos, el fundamento de la limitación es un fundamento de orden público, es decir, yo no quiero generar ningún tipo de conflicto en el ámbito de la relación familiar por todo lo que ello implicaría. Entonces, por eso digamos, el ordenamiento establece ciertas limitaciones muy específicas para casos en particular. Pero, ya les digo, la regla general es la capacidad de derecho plena y no limitar esa aptitud. Y después tienen la capacidad de ejercicio, que está en el artículo 23, que habla del ejercicio precisamente, y valga la redundancia, del derecho. Y fíjense que dice: toda persona humana puede ejercer por sí mismo derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código,
y en una sentencia judicial. Es decir, la regla general, tal como surge del artículo 23, es la capacidad de ejercicio. Es decir, yo pretendo que la persona pueda ejercer sus derechos, que pueda ejercer sus derechos a título propio, que no tenga que hacerlo mediante la ayuda de alguien. Esa es la regla general, ¿sí? Ahora vamos a ver que la regla general, así como les digo, del artículo 22 y 23, es la capacidad. Ahora, yo voy a tener ciertos supuestos específicos y especiales, que son, por ejemplo, el artículo 32, que habla de la restricción de esa capacidad. El artículo 32 también permite, en ciertos supuestos muy excepcionales, determinar la incapacidad de la persona, siempre hablando de la capacidad de ejercicio. Y el artículo 48 que habla de otro supuesto muy en particular, que es el pródigo inhabilitado, que después también lo van a ver en una clase en particular. Acá hay que hacer un freno, un parate para hablar de toda la evolución en este tema. Fue muy importante, digamos, la suscripción de convenios internacionales que, digamos, permitieron ayornar de alguna manera el sistema del régimen de Vélez. El sistema del Código de Vélez establecía, era un régimen binario. ¿Por qué? Porque establecía que una persona era capaz o era incapaz. No establecía ningún tipo de intermedio. ¿Qué pasó con esto? Se estableció que existían ciertos supuestos que sin llegar a la incapacidad la persona necesitaba ayuda. Pero si yo le decretaba la incapacidad, le estaba, digamos, cercenando todo tipo de posibilidad o capacidad de decisión. Entonces esto tampoco le ayudaba. ¿Qué se hizo? Entonces se reestructuró todo el sistema en base a los convenios internacionales que había suscrito la Argentina en materia de discapacidad y en materia de minoridad. Fíjense que ahí establece que los parámetros que empieza a abrirse en este sentido, en tema de minoridad, es la capacidad progresiva y la extensión de las facultades conferidas por el ordenamiento, porque ustedes sabrán que más allá de que una persona menor de edad en principio no tiene capacidad, había ciertos supuestos en que, digamos, era importante escuchar al menor y escuchar cuál era su, digamos, qué era lo que decidía el menor. En ese sentido, después tenemos el tema de, bueno, el tema de minoridad. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, para el tema de los derechos personalísimos, la realización de tratativas sobre el propio cuerpo, es decir, todos los tratamientos que el menor tenía que realizar sobre su cuerpo, o cuestiones de índole familiar, obviamente que hay que escuchar al menor y ver cuál es su decisión al respecto. Más que nada con todo este, digamos, un sentido de capacidad progresiva. No es lo mismo un menor de 4 años que un menor de 15 años, que siendo incapaz para algunas personas tiene un grado de madurez suficiente para determinar ciertos actos jurídicos. Y después tenemos el tema de la restricción de la capacidad, en este mismo sentido de la capacidad progresiva en el tema de menores, también un cambio de paradigma en el tema de la restricción de capacidad. ¿Por qué? Porque antes se establecía que una persona con algún tipo de padecimiento psíquico o demás, se tenía que declarar incapaz si es que se daba un presupuesto jurídico biológico. Y hoy día lo que se plantea es, puede ser que esa persona pueda determinar, pueda ser, digamos, considerada que con autonomía suficiente para decidir respecto de ciertos actos jurídicos y que necesite ayuda o apoyo para resolver algunos otros actos jurídicos. Entonces por eso ahí van a ver que en el tema de mayores de edad se prioriza la dignidad de la persona resguardando los derechos de rango personalísimo. Y ahí les puse que se pasa a un sistema garantista abierto y tutelar, no ya cerrado en el sentido de capaz-incapaz, sino abierto en el sentido de ver los casos en particular. Y eso que yo les puse ahí también de la autonomía y la capacidad progresiva y la importancia que tiene eso en para la persona, ¿no? Cuando hablamos de capacidad progresiva, es lo que yo les vengo diciendo, normalmente se habla de capacidad progresiva en el tema de menores de edad. Se establece revisar la situación del menor para conferir mayores facultades en la medida que avanza en su madurez.
por eso se habla de capacidad progresiva. A mayor madurez, cuando tiene grado de madurez suficiente, el código le va a reconocer la capacidad para resolver ciertas cuestiones. Se propone ampliar ese ámbito de libertad y de toma de decisiones del menor para ampliar esta autonomía, y que también lleva a, digamos, propender al respeto de la dignidad de ese menor. Y esto es lo que yo les decía recién, todo este cambio de paradigma que se da tanto en el ámbito de las personas con capacidad restringida y menores, surge a raíz de esta suscripción de convenios internacionales, por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, que impone a los Estados parte garantizar al niño expresar libremente su opinión en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debida en cuenta las opiniones del mismo en función de su edad y grado de madurez, debiendo ser oído a los fines y en todo procedimiento judicial o administrativo, ¿sí? Es muy importante acá ver qué tiene para decir el menor y qué grado de madurez tiene ese menor. Acá también, a raíz de esta convención, se sancionó la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y fíjense que el Código de Vélez hablaba de menor puber o impuber, para hablar de cierto cambio de edad, y hoy día se habla del niño y del adolescente, también la terminología cambia en gran medida. Van a ver que, bueno, la ley contempla esta convención internacional y habla de la participación del niño en expresar libremente su opinión, que sea tenida en cuenta esa opinión, no solo lo vamos a escuchar, sino que vamos a resolver en consecuencia a lo que el niño dice, obviamente que en la medida en que esto sea beneficioso y que tenga grado de madurez suficiente, ¿sí? Eso. Y hoy día también hay una tendencia en aras de respetar esta autonomía, esta dignidad del niño, que cuando hay, por ejemplo, en un proceso judicial existen conflictos de intereses entre el niño y el progenitor que ejerce la responsabilidad parental, se le va a designar a ese niño un abogado del niño, que es una figura nueva, y ¿cuál es el fundamento de esta figura nueva? Permitir que ese niño tenga la defensa suficiente en aras de respetar esa autonomía, ¿sí? Que él pueda expresarse, que si hay conflicto de intereses, lo separemos del ejercicio de la responsabilidad parental para que pueda avanzar con un asesoramiento legal propio y personal. Esa tendencia también tiende a respetar todas estas convenciones internacionales. Bien. Acá les pongo las pautas a tener en cuenta con respecto a la minoridad, y que ustedes en la unidad lo van a ver como una capacidad progresiva, pero también lo van a ver en una clase aparte de minoridad. Pero lo que quiero que tengan muy en cuenta es que los principios básicos en tema de minoridad y que están contemplados en el código y en las convenciones son respetar, tutelar el interés superior del niño, que normalmente en las sentencias de familia o en las de daños donde interviene un menor, o en los amparos de salud, se hace específicamente referencia a este interés superior, y eso que lleva al juez a resolver de la mejor manera para ese niño, para esa persona, para ese menor. La autonomía progresiva, esto que yo les hablaba de no decir a partir de tal edad es mayor, entonces ahí recién empieza a resolver sus propias cuestiones, sino que darle la oportunidad al niño que a medida que avanza en su crecimiento pueda a su vez avanzar en la posibilidad de toma de decisiones, tanto respecto de tratamientos o en cuestiones que hagan a relaciones de familia, es decir, todas, o relaciones contractuales, si es que tiene el título habilitante, es decir, empezar a ver en qué medida le podemos dar más autonomía y más poder de decisión al niño. Y este derecho a ser oído, que ya lo vimos en las convenciones internacionales y en la ley, que en realidad tiene esta particularidad de no solo escuchar al niño, sino también resolver de la manera de tomar en cuenta eso que el niño nos dijo, ¿no? Bien, ahora pasamos, lo van a ver en específico en una clase de menores, no es que vimos menores porque tiene muchas vicisitudes, tiene actos que están permitidos para el menor, en qué edad. Lo que sí quiero tener en cuenta quiero que tengan en cuenta es que el menor de edad en principio es incapaz, pero va adquiriendo capacidad para ciertas
a medida que crece y para ciertos actos jurídicos que el código determina que va a poder actuar. Pasamos ahora a ver el tema de la restricción de capacidad, porque esto me permite que veamos todo el tema de capacidad y discernimiento que está en el código, en el programa de esa manera. Ya les dije algo respecto a que el Código Civil de Vélez solo determinaba la posibilidad de establecer una persona capaz o una persona incapaz. La regla obviamente era la capacidad, pero si alguna persona se determinaba que tenía algún tipo de digamos, dificultad en psicofísico, bueno, física no, psíquica, se determinaba su incapacidad. La ley 17711 vino a flexibilizar un poco el régimen de Vélez, este régimen binario que era blanco o negro y que no permitía grises, porque estableció la figura del inhabilitado, que sin llegar a ser incapaz, se le restringía la realización de determinados actos, pero no se lo determinaba incapaz. Sin embargo, seguía siendo, como ya les digo, blanco o negro, no admitía la posibilidad de grises. Este era el reflejo de la tendencia internacional en ese momento, digamos, no le íbamos a exigir más a Vélez, porque era lo que se llamaba el modelo rehabilitador, es decir, tratar de que, se decía, bueno, la persona tiene una patología, esas causas que generan la discapacidad tienen que ser solucionadas de alguna manera. Y en esa discapacidad lo que se hacía era, se sustituía a la persona en la toma de decisiones, por eso se declaraba la incapacidad, y se determinaba un curador para que sea quien actúe en el ámbito jurídico en su nombre y representación. Por eso se hablaba de que el fin principal en esta época era normalizar a la persona, aunque eso implicaba, digamos, que desaparezca la diferencia. Es decir, había una clara discriminación a la persona con restricción de la capacidad, y no solo en cuanto a desconocerle la posibilidad de toma de decisiones y demás, sino también en el sentido de sustituir, y además sustituir en la toma de decisiones, sino también un tema terminológico. Hasta se hablaba, por ejemplo, cuando se iniciaba una causa para determinar la incapacidad, ustedes verán en tribunales que se hablaba de insanía, es decir, son todos términos que hacían, digamos, repercutían negativamente en la persona. Están hablando por el chat, pero perdón, ¿no? El número de ley. Yo después igual les voy a subir el PowerPoint, ya les subí los anteriores, no sé si los pudieron ver, después me comentan que están en la página. Bien, van a ver que acá les pongo una imagen para que ustedes se reflejen a qué hago referencia cuando hablo de un modelo discriminador, porque acá la persona, bueno, ¿cómo la tengo que llamar? Discapacitado, persona, y ahí la persona dice, mi nombre es Alberto, es decir, ¿por qué vamos a diferenciar a la persona que tiene discapacidad si digamos, se tienda a incluirla? Por eso pasamos al tema del modelo social, digamos, pasamos del modelo rehabilitador al modelo social, y esto fue en consonancia con la suscripción de la Convención de la Eliminación, la Convención Internacional de la Eliminación de todas las discriminación de las personas con discapacidad. Acá lo que ya empezamos a considerar es que la causa de discapacidad son en gran medida sociales, y lo que hay que hacer es respetar la autonomía de la persona, la dignidad humana, y ahí van a ver los principios de vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, es decir, vamos a tratar de hacer que esa persona pueda tomar de alguna manera, pueda expresarse, no sustituirla en la toma de decisiones. Y se habla de que ya no es digamos, la dificultad, la discapacidad no es una cuestión biológica, como se decía antes, sino que es una cuestión social. Y por eso van a ver ustedes ahora que para analizar acerca de la restricción de capacidad de la persona, no solo se analiza una cuestión médica, de si la persona realmente no puede expresarse, o digamos que si tiene algún tipo de dificultad en la vida jurídica y biológica, sino también se hace un análisis interdisciplinario. Van a concurrir asistentes sociales, médicos, psicólogos,
todo tipo de profesionales que analicen en qué medida esa persona puede interactuar en el ámbito jurídico y qué tipo de ayuda necesita o no, ¿sí? Por eso ahí van a ver que dice eliminar cualquier tipo de barrera para brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Vamos a tratar de sacar todo tipo de barrera que tenga la persona para expresarse y para tomar decisiones, y así ayudarla a propender a su dignidad, al desarrollo de su dignidad. Por eso acá en el modelo social ya es otra la imagen que se ve y que se pretende también fomentar. El modelo actual entonces es el que yo les digo, a raíz de esta suscripción de la Convención Internacional, se sancionan en el ámbito de nuestro derecho la ley de salud mental, siempre estoy hablando vigente el Código de Vélez, ¿no? Se sanciona la ley de salud mental que en cierto modo, digamos, si bien establecía otro tipo de paradigma, chocaba claramente con el régimen de Vélez, que era un sistema binario. La ley de salud mental empieza a flexibilizar el tema de la restricción de capacidad. Ya ahí no se hablaba de un tema de incapacidad, sino que la regla siempre era la capacidad, y que se podía llegar a determinar un apoyo en vez de un curador, que ahora vamos a ver la diferencia. Por eso la ley de salud mental implementa un sistema graduable y flexible que amplía el margen de decisión judicial a modo de permitir la adecuada restricción de la capacidad de ejercicio, es decir, le permitía al juez evaluar, en el caso en concreto, qué tipo de actos jurídicos era mejor que realice la persona de manera autónoma, qué tipos de actos jurídicos necesitaba realizar mediante una ayuda que se denominaba en la ley de salud mental un apoyo, que es también la terminología que usa la Convención Internacional de la Eliminación de los Derechos de la Discriminación de las Personas con Discapacidad. Bien, entonces pasamos a analizar los fundamentos, es decir, fíjense la situación en el ordenamiento. Teníamos el Código de Vélez, teníamos la Ley de Salud Mental que establecía otro tipo de paradigma, que obviamente chocaban, y se viene a sancionar el Código Civil y Comercial de la Nación. En los fundamentos se adopta todo este cambio de paradigma, y se establecen las modificaciones importantes, se procede a realizar en relación a las personas con capacidad e incapacidad de ejercicio, a fin de adecuar el derecho positivo a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahí es lo que yo les decía, que tanto en tema de minoridad como en tema de restricción de capacidad busca un cambio notable. Notable antes ya con la Ley de Salud Mental, ¿no? Y acá en los fundamentos se establece expresamente el paradigma social, y yo sigo, digamos, insistiendo en que lean los fundamentos, porque ahí van a ver toda la evolución, digamos, en cuanto a qué tipo de decisiones se adoptan en el Código Civil y Comercial en base a los cambios. Y ahí la Comisión dice que el anteproyecto recepta el nuevo paradigma en materia de personas con capacidad restringida por razones de padecimientos mentales, de conformidad con la ley, esa es la Ley de Salud Mental. No sé si me estaban preguntando el número de esa ley, es la 26657, ahí la tienen. En primer lugar se señala que la noción de incapacidad, digamos, en la que ustedes, bueno, esto no se los aclaré previamente, pero lo que pasaba en el régimen de Vélez era, la persona cuando se determinaba la incapacidad, se establecía un curador. ¿Y qué era el curador? El curador era la persona que actuaba a nombre del incapaz. Digamos, si bien no era el titular de los derechos, porque el titular de los derechos era el incapaz, el ejercicio era por cuenta de este curador. Este curador obviamente que no le preguntaba a la persona qué tipo de decisión tomar, sino que actuaba en consecuencia y actuaba en su nombre. Lo que se estableció mediante este cambio de paradigma es, no se le va a establecer un curador que sustituya la voluntad, sino que se le establece lo que se denomina un apoyo, que es lo que yo les decía, una ayuda en la toma de decisiones. Es decir, que el que tome la decisión sea la persona. ¿Con qué? Con una ayuda para determinados actos jurídicos, los que necesita ayuda. Por eso acá van a ver que en los fundamentos dice que normalmente se establecía el tema de la representación. La representación era igual al curador, digamos. Representación es sustitución de la voluntad.
También van a haber otro tipo de representación en la responsabilidad parental. A los menores de edad los representan los padres, entonces actúan los padres en su nombre y le producen consecuencias jurídicas a los menores. Pero en el tema de incapacidad se determinaba que esto era, terminaba siendo negativo para la persona. Y acá lo que se dice es, vamos a reservar para casos súper excepcionales el tema de la figura del curador, y vamos a establecer la regla de la capacidad y la asistencia mediante el apoyo para los casos en que sea necesario. Acá es la regla, la persona se encuentra en situación absoluta de falta de habilidad para, en el caso en que la persona no tenga ningún tipo de posibilidad de ejercer sus derechos por sí misma, ahí sí vamos a designar el curador. El punto de partida es que existe una ley especial que regula la temática, es decir, acá sigue vigente la ley de salud mental que determina el equipo interdisciplinario y que van a tener que estudiar también ciertos artículos de esa ley. Acá en los antecedentes internacionales, así como yo les mencioné, la Convención de los Derechos del Niño, es muy importante que tengan en cuenta la Convención Interamericana de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que avanza, y a su vez hay otra convención que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es internacional, y ahí van a ver que se determina a la discapacidad como toda deficiencia mental o sensorial que sea de naturaleza permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer las actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Acá fíjense que ya se hace referencia a una influencia del ámbito social y económico en el ejercicio de los derechos de la persona. Acá, bueno, después fíjense de leer los artículos estos de las convenciones. La ley de salud mental es la 26657, que es la que recepta todo este nuevo paradigma a nivel internacional, y digamos, en el artículo 1 habla sobre digamos, el fomento del pleno goce de los derechos por parte de la persona con restricción de capacidad. Van a ver que en cuanto a este tipo de, digamos, de situaciones, existen ciertas reglas, principios básicos que también están regulados expresamente en el Código Civil y Comercial. Fíjense que se establece que la regla general es lo que yo les decía y le marqué con rojo cuando vimos el cuadrito de la capacidad, que es la capacidad genérica, la capacidad de ejercicio plena, es decir, la persona puede ejercer sus derechos una vez que cumple la mayoría de edad. Aún cuando se encuentra internada en un establecimiento asistencial, es decir, no solo el tema de que la persona esté internada o no implica necesariamente que perdió su capacidad, al contrario, vamos a respetar la capacidad y solo excepcionalmente, y en el caso que un juez lo determine, se va a restringir esa capacidad. Por eso son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Cuando hablamos de tanto en el tema de menores, de la incapacidad, o las personas por nacer van a ver que son incapaces, pero no es una sanción, al contrario, lo que se trata es de ayudar a la persona que no puede efectivamente ejercer sus derechos. Al contrario, es decir, lo que estas figuras de las restricciones de capacidad, los apoyos, la representación en el caso excepcional, a lo que apuntan es a beneficiar a esa persona, a darle una ayuda a la persona en el ejercicio de sus derechos. Se pretende que en esos casos, si no se la ayuda, se va a terminar perjudicando. Después el tema de las garantías judiciales, es decir, ya dijimos que uno de los principios básicos es la regla de la capacidad, y también que hay garantías judiciales para esta persona para poder ejercer sus derechos. Y ahí van a ver que se garantiza siempre el acceso a la justicia, y siempre, y van a ver cuando vean el proceso judicial para determinar la restricción de capacidad, se propende a la intervención de la persona en todo el proceso, y a su vez que el juez tenga un contacto directo con esa persona a la que se le está cuestionando el ejercicio de la capacidad. Que el juez tenga audiencias, que el juez pueda tener esa intermediación con la persona para verificar, digamos, directamente qué tipo de actos es mejor que realice solo, o qué tipo de actos es mejor que realice con un apoyo. El juez va a investigar qué es lo mejor para la persona. Por eso van a ver que muchas veces durante el proceso se establece el contacto directo del juez con la persona para verificar eso.
Y en lo que yo les decía ya, que dentro de estas garantías judiciales se reconoce la intervención, o se establece la intervención de un equipo interdisciplinario, como las causas, digamos, trascienden de ser meramente médicas, las causas de las restricciones de la capacidad, se establece un equipo interdisciplinario para que intervenga, estableciendo qué actos puede realizar individualmente o qué actos necesita realizar mediante el apoyo. Y este equipo interdisciplinario va a estudiar a la persona durante el inicio del proceso, y si se restringe la capacidad, normalmente se revisa si más adelante digamos, puede avanzar sobre la realización de otros actos que se había limitado o no. Es decir, en todo momento se estudia si la persona cambió en algún sentido, digamos, favorable para poder ampliar sus facultades. Y el tema del derecho a la información, obviamente que la persona que se le pretende restringir la capacidad tiene derecho a recibir todo tipo de información, de tratamientos, es decir, siempre se hace a la información también para ejercer ese derecho y la toma de decisiones. Después el derecho a la alternativa terapéutica digna, si hay varios tratamientos posibles, que sea el mejor posible, y siempre en consonancia con esto de la autonomía de la persona, ¿no? Que sea la persona quien lo decida. Y todo esto en aras a la a resguardar la constitucionalización del derecho privado, que también ya venimos viendo muchísimo. Fíjense que el artículo 32, así como dijimos el 22 y el 23, habla de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, estableciendo la regla genérica, que es la regla de la capacidad. La restricción de la capacidad está contemplada en el artículo 32 del Código de Fondo, del Código Civil y Comercial, que establece en qué supuesto yo puedo restringirle la capacidad a la persona, siempre partiendo de la regla general que dijimos. Y fíjense que se habla de una persona mayor de edad, mayor de 13 años, que padece, no mayor de edad, sino mayor de 13 años, que padece una adicción o una alteración mental permanente y prolongada de suficiente gravedad, siempre que se estime de que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En primer lugar, lo que tenemos que ver es esto del tema de la edad. ¿Por qué tiene que ser mayor de 13 años? ¿A alguno se le ocurre por qué mayor de 13? ¿No? Bueno, ustedes van a ver que cuando vean menores de edad, antes de los 13 años, el menor es plena, o sea, se establece la incapacidad y la actuación a través de sus padres. Entonces, no necesitamos en ese caso restringirle la capacidad a alguien que ya es declarado de por sí incapaz. Obviamente que siempre esta categoría de incapacidad ténganla en cuenta como un beneficio o digamos un favor que se le hace al menor que no puede ejercer sus derechos de manera favorable, ¿no? Pero antes de los 13 años no necesitamos avanzar acerca de la determinación de si tiene una alteración mental o no. Digamos, ¿para qué lo vamos a hacer si ya el ordenamiento jurídico ya lo protege de la manera de determinar su incapacidad y su actuación mediante sus padres, o bien respecto de un tutor si es que no tiene padres? Por eso se habla de que la persona tiene que ser mayor de 13 años. Y también, fíjense que se habla de un presupuesto biológico y jurídico, no solo que tener esta alteración mental prolongada, fíjense que se habla de suficiente gravedad, es decir, no estamos hablando de una mera dificultad que tiene la persona para restringir la capacidad. Se habla de este presupuesto biológico que a su vez se tiene que dar en forma consecuente o en forma, digamos, en sumatoria al presupuesto jurídico, no solo este padecimiento, sino también que ese padecimiento, porque ¿qué pasa? Si es solo el padecimiento que tiene la persona, esa adicción, esa alteración mental, el ordenamiento no va a avanzar en la autonomía, en la libertad de la persona que tiene, porque no se ve afectada de ninguna manera. Ahora, cuando ese presupuesto biológico de alguna manera afecta al sujeto en su vida jurídica, en su vida social, ahí ya interviene el ordenamiento dándole protección. Pero si el sujeto no necesita protección, el ordenamiento no tiene que intervenir porque la Constitución Nacional le garantiza su derecho a ser libre. Entonces, para que podamos restringir la capacidad, tiene que darse a su vez este presupuesto jurídico.
y qué va a ser el presupuesto jurídico que el juez evalúe que ese ejercicio pleno de la capacidad deriva en un perjuicio o un daño para su persona o para sus bienes, es decir, va a terminar afectándole o le afecta a sus bienes y a su persona. Por eso interviene el ordenamiento dándole esta protección. Bueno, estas causales biológicas igual la van a ver en una clase en particular, no hace falta que lo veamos ahora, pero sí que tengan en cuenta que este cambio de paradigma ya no se habla de, o sí se habla, pero para supuestos hiperexcepcionales, de curador, sino que se habla más de apoyo. El apoyo es esta ayuda que yo les decía, y ya está contemplada en los convenios internacionales y en la ley de salud mental, que hace que el juez designe una persona como apoyo, que normalmente es un familiar, pero puede ser otra persona, depende de las particularidades del sujeto y de su entorno familiar. Ese apoyo lo que va a hacer, lo que va a hacer el juez es designarle las funciones que tiene que hacer ese apoyo, es decir, qué actos jurídicos tiene que realizar la persona mediante esta ayuda y cuáles no. Normalmente cuando acá van a ver una distinción en lo que son actos de disposición y de administración. Por ejemplo, la venta de un inmueble es un acto de disposición porque implica una modificación patrimonial importante para el sujeto. Ahora, el alquilar de un departamento, que sea un acto de administración para conservar a la cosa, no necesariamente implica digamos, una afección importante del patrimonio. Por eso, normalmente si la persona, digamos, puede realizar ciertos actos, van a ser estos actos de administración, y para el caso de que tenga que realizar algún tipo de acto de disposición, ya ahí lo haga mediante esta ayuda. La consecuencia va a ser que ese acto jurídico, necesariamente el que designa al juez que tiene que intervenir el apoyo, necesariamente tiene que intervenir el apoyo y no lo va a poder hacer la persona, digamos, individualmente. Pero siempre tengan en cuenta que este término de apoyo no habla de sustitución de la voluntad de la persona, sino que es un acompañamiento en la toma de decisiones. Es importante que lo tengan en cuenta de esta manera. Lo acompaña a la persona restringida en su capacidad en la toma de decisiones respecto a ese acto jurídico en particular. Y también normalmente lo que queda por fuera de todos estos actos son los actos de índole familiar, normalmente si la persona tiene esa posibilidad esa autonomía de la toma de decisiones, se lo deja que en el ámbito familiar pueda llegar a tomar sus decisiones. Fíjense entonces eso, promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida y que nunca deben implicar una sustitución de la persona en la toma de decisiones. A su vez están las salvaguardias, es otra terminología que van a leer mucho cuando lean el tema de la capacidad. La salvaguardia no está expresamente contemplada en nuestro Código Civil y Comercial, sino que está contemplada en la Convención Internacional. Este apoyo, esta ayuda que se determina, se tiene que a su vez complementar con algún tipo de control externo para verificar que ese apoyo o esa ayuda sea ejercida de manera suficiente. A su vez, vendría a ser como una medida de protección que normalmente está en cabeza del juez para verificar que ese apoyo cumpla con su función. Pero a su vez, otro tipo de salvaguardia o medida que hace a la protección de la persona tiene que ver con esta revisión que yo ya les comentaba previamente, esa revisión de la situación de la persona para ver si realmente necesita seguir con el apoyo o no. Por eso en todo momento está esta actualización de la situación de la persona que tiene que ver con una protección del sujeto. Después, acá les pongo que la incapacidad es la última opción, y vendría a ser el supuesto, no sé si alguien tiene una pregunta ahí, algunos sonidos, pero no sé si son preguntas. Bueno. Van a ver que se habla que en el mismo artículo que por excepción y cuando la persona se encuentre, fíjense en la terminología que se usa, absolutamente imposibilitada de interactuar con el entorno y expresar su voluntad por cualquier medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Fíjense la excepcionalidad y la terminología que se usa en el artículo para decir que es la última opción, es decir, yo tengo que haber transcurrido por el evaluar
si el apoyo iba a cumplir con sus funciones, si el apoyo iba a ser suficiente para derivar en concluir si necesita o no un curador la persona, ¿sí? Y fíjense que esto se complementa con el artículo 100, que habla del tema del curador, que dice que ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí, e instituye como representante, digamos, acá lo que va a pasar es que se designe un curador y que ese curador ahí sí actúe por la persona, pero se trata de casos excepcionales y en los cuales la persona no puede llegar a expresarse y tomar decisiones. Siempre todo esto que estamos viendo es en aras de la protección de la persona y no como a título de sanción, eso ténganlo muy en cuenta porque también los efectos que se produzcan van a ser, por ejemplo, para decirles un ejemplo, si una persona que tiene que actuar con un curador o con un apoyo para realizar un acto jurídico y no intervino ese apoyo o ese curador, ese acto va a ser inválido, pero va a ser inválido y si es beneficioso para el propio incapaz o para la persona con capacidad restringida, se va a poder llegar a sanear esa invalidez. Ahora, la otra parte no la va a poder sanear. ¿Por qué? Porque se estableció en protección del incapaz o de la persona con capacidad restringida, ¿sí? Todo este sistema lo que tiende es a proteger al sujeto digamos, en todos los ámbitos de la vida jurídica. Acá me fui, no, ahí está. También algo que tenemos que distinguir es el tema de capacidad con discernimiento. Cuando hablamos de discernimiento, no sé si lo vieron todavía, no, creo que todavía no lo ven. Cuando hablamos de discernimiento, ustedes van a ver que para que hablemos de un acto jurídico, un acto voluntario, sí, ya lo deben haber visto, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un acto voluntario, tenemos que hablar de que la persona tiene que haber obrado para que sea voluntario, para que haya voluntad de la persona, con discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es el discernimiento? Es esta posibilidad de distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto, de verificar lo que se está haciendo intelectualmente en ese caso. Van a ver que es un elemento subjetivo que conforma la teoría del acto voluntario y que es la aptitud que funciona independientemente de la capacidad. ¿Cuál es la diferencia con la capacidad? Que la capacidad es una categoría que nos da el ordenamiento y es una categoría legal y que se habla de la aptitud potencial de las personas de ser titulares de derechos y de ejercerlas en el caso en concreto. Ahora, el discernimiento habla o se refiere a una aptitud intelectual para razonar y decidir acerca de los actos que está realizando. Eso como vendría a ser como, ahí les digo, una capacidad natural en el tema de discernimiento y legal en el tema de la capacidad. Y es importante que esto lo distingan porque, por ejemplo, puede haber causas transitorias que afecten el discernimiento, por ejemplo, la ebriedad, la intoxicación, que en el caso en concreto la persona no obró voluntariamente porque estaba intoxicada, estaba con emoción violenta o se había desmayado, lo que sea. Entonces ahí no hubo discernimiento. Ahora, esto es diferente del tema de la capacidad. Puede ser que nosotros determinemos que la persona es totalmente incapaz y haya una sentencia que determine su incapacidad, pero a su vez esa persona puede obrar en un intervalo lúcido, y en ese caso en concreto tuvo discernimiento y pudo verificar sus propios actos. Pasa que se había determinado como categoría legal que la persona era incapaz. Y lo mismo puede suceder a la inversa, que yo no haya determinado la restricción de la capacidad o la incapacidad, pero que esta persona, al tener ese padecimiento, en el caso en concreto, haya obrado sin discernimiento, sin esta aptitud intelectual para diferenciar. ¿Sí? Bien. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? Yo después les voy a subir el PowerPoint. Lo que pasa es que no sabía cómo subirlo y lo subí los últimos ahora. Si tienen alguna duda, voy a ver si hablaron algo en el chat. Bien. Por favor, repetir el número de ley. Ah, bueno, perdón. Ya les digo, no se preocupen por los números de las leyes y eso, porque primero lo tienen en Rivera, y segundo que voy a subir el PowerPoint que habla de la ley. La ley de salud mental, que es la más importante en este caso de tema de capacidad, es la 26657. Es importante que lean más que nada el artículo 8 que habla del equipo interdisciplinario,
también, bueno, los primeros artículos también son importantes, pero los tienen igual reflejados en un nuevo código, así que eso no, más allá de que se complementa, porque la ley de salud mental no fue derogada y se complementan ciertos artículos, muchos de los parámetros o paradigmas fueron contemplados en el Código Civil y Comercial. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta. La clase que viene deberíamos avanzar en la unidad 8, igualmente vamos a hacer una revisión de todo esto, así que cualquier duda que tengan en la lectura, podemos hablarlo la clase que viene también. Bueno chicos, buenas noches y gracias por estar aquí. Saludos.